Buenas noches, compañeros y profesora. Mi nombre es Daniel Flores Arenas. Soy estudiante de la maestría en Derecho en materia laboral y seguridad social por parte de la Universidad Univer Millennium Plantel Ecatepec. Este trabajo representa mi actividad final para poder acreditar la materia. En este trabajo estaremos viendo lo que es el procedimiento de huelga. En él veremos las etapas del proceso, que nos viene diciendo que es el pliego de peticiones y contestación, emplazamiento, contestación al pliego de peticiones por parte del patrón, prehuelga, audiencia de conciliación, declaración de procedencia, inexistencia, prueba de recuento e incidente de ilicitud. En primer término tenemos el pliego de peticiones y las peticiones deberán estar contenidas en un escrito que se presentará por duplicado ante la Junta, en el cual los trabajadores anunciarán el propósito de suspender las labores de no ser satisfechas aquellas, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Como siguiente punto tenemos el emplazamiento, en el cual el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que puede conocer de un emplazamiento a huelga, ha de ser la del domicilio del patrón, empresa o establecimiento en donde presten su servicio los trabajadores. Esto de acorde al artículo 921 y 921 bis de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, cuando la huelga tenga por objeto la celebración o la revisión de un contrato ley, el escrito de emplazamiento a huelga lo presentarán los sindicatos coligados. Asimismo, tenemos la negativa de trámite. En esta nos dice, nuestra actual Ley Federal del Trabajo expresa que no podrá darse trámite a un escrito de emplazamiento de huelga si éste no contiene o no está formulado conforme a los requisitos contenidos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. B. Si el mismo es presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo. B. Si el que lo presenta no es titular o administrador del contrato ley. Y el D. Si pretendiéndose la firma de un contrato colectivo se encuentra que ya existe uno anterior depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de acuerdo al artículo 923 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, tenemos la contestación del pliego. En este, la autoridad a quien se dirija al escrito de emplazamiento a huelga o el presidente del Federal de Conciliación y Registro Laboral a quien corresponda el conocimiento del mismo, bajo su más estricta responsabilidad según expresa la ley, hará llegar al patrón la copia de dicho escrito dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. Esto de acuerdo a al artículo 922 de la Ley Federal del Trabajo. Después de ahí nos dice que sigue la prehuelga, y en este se admite en el transcurso de un periodo entre el momento del emplazamiento a huelga y aquel en el que se procede por los trabajadores a la suspensión del trabajo, y aun no cuando todos aceptan para este lapso la voz prehuelga. En el fondo, el propósito ha sido evitar en lo posible la interrupción de las labores en cualquier negociación, por los daños y prejuicios que esto ocasiona no solo a los empresarios, sino a la producción que resulta afectada. Esto de acuerdo al artículo 924 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, nos dice que hay una audiencia de conciliación y nos dice la ley que al tener conocimiento el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del emplazamiento a huelga, desde el primer proveído que dicte deberá citar a los trabajadores emplazantes y al patrón o patrones emplazados a audiencia de conciliación. En dicha diligencia se deberá buscar un arreglo entre los patrones con el objeto de evitar por todos los medios posibles
la suspensión del trabajo debido a las consecuencias sociales que ello representa. Esto de acuerdo a los artículos 926 y 927 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, nos dice que hay una declaración de procedencia. Y en este es necesaria la declaración de su procedencia o improcedencia para partir de ella en las posibles prestaciones legales de los contendientes. Esto de acuerdo al artículo 928 de la Ley Federal del Trabajo, párrafo último. Asimismo, tenemos el incidente de inexistencia de la huelga, que nos dice que suspendidas las labores tanto los trabajadores como los patronos de las empresas o establecimientos afectados pueden solicitar dentro de las 72 horas que sigan a dicha suspensión que la Junta de Conciliación y Arbitraje declare la inexistencia de la huelga por las causas que señala el artículo 459 de la ley o por no haberse cumplido los requisitos establecidos en el artículo. Esto de acuerdo en el artículo 920 ya descrito. Esto de acuerdo al artículo 929 y 930 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, nos dice que tenemos una prueba de recuento, el cual nos dice que ofrecido el recuento de los trabajadores como prueba deberán observarse los siguientes pasos procesales de aquellos previstos en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran al recuento. 2. Serán considerados los trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento. 3. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza ni los de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga y el ofrecimiento de la prueba de recuento debe hacerse en el escrito de solicitud de la inexistencia de la huelga contemplado en la fracción 1 del artículo 930 de esta ley, al que se acompañará en el listado con los nombres de los trabajadores que serán consultados para que se les corra traslado con este a la parte contraria. Asimismo, nos dice que había un incidente de ilicitud. Para ser ilícito el objetivo de huelga, nos dice, el movimiento debe proponerse como finalidad de conseguir el equilibrio de los factores de la producción, sin tratar de buscar ninguna otra interpretación. La ilicitud es solo consecuencia de que la mayoría de los trabajadores huelguistas ejerza actos violentos y ello roza los límites del derecho penal. Esto de acuerdo al artículo 933 y 934 de la Ley Federal del Trabajo. Con esto concluimos lo que es el procedimiento de huelga. Este, espero les haya gustado el trabajo. Muchas gracias y que tengan buena noche.